Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a hacer lectura, hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 10. Juan, capítulo 10, versículo 1 al 10. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este texto que acabamos de leer. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad, al entendimiento pleno de las aplicaciones espirituales que tanto necesitamos para nuestra vida. Así es que hoy dependemos, como siempre, hemos de depender de ti en el momento en que recibimos, Señor, la explicación de tu palabra. Y te pedimos urgentemente, amado Dios, que toda nuestra atención, nuestra voluntad, nuestros pensamientos queden cautivos, amado Dios, en tu palabra. Que hoy, en este momento, Padre de la Gloria, te glorifiquemos, prestando toda la atención a lo que tú tienes para hablar a tu pueblo. Te lo pedimos, Padre bendito, orando en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ¿podemos tomar asiento? Bien. Desde la semana pasada dimos inicio a este capítulo número 10. Tuvimos la oportunidad de estar estudiando acerca de la alegoría como tal, es decir, los primeros 5 versículos de este capítulo. ¿Qué es lo que hicimos? Procuramos entender qué era lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo con esta ilustración. Y hemos de recordar que son palabras que estaban dirigidas a una audiencia muy particular. Uno pudiera pensar que todo el capítulo 10 tiene que ver con un discurso que va dirigido a sus discípulos, pero el texto nos indica que este discurso era a los líderes del pueblo de Israel, a esos judíos líderes, y de manera en particular a aquellos líderes judíos que menospreciaron a ese hombre que había sido ciego. Y hoy nos vamos a centrar, amados hermanos, en los versículos 6 al 10. Versículos 6 al 10. Y por eso el título del sermón, que no es nada nuevo, no tenemos por qué innovar. ¿Qué título le daríamos a este sermón respecto a los versículos 6 al 10? Bueno, sabía que iban a decir ese, pero no es. El título va a ser Yo soy la puerta. Claro, habíamos visto que todo el capítulo 10 tiene que ver con esa premisa de yo soy el buen pastor. Pero ahora lo que va a hacer el Señor primero es, en esos versículos del 7 al 10, más exactamente, del 7 al 10, es darse a conocer como la puerta. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y aquí que nos encontramos, hermanos, nos encontramos nuevamente con ese yo soy, ¿sí? Ese yo soy de Cristo. Y fíjense que en la carta, en el Evangelio de Juan, ya van con esta 3 las veces que nos encontramos
con ese yo soy acompañado de un predicado. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los primeros yo soy que hemos visto? El primero fue yo soy el pan de vida. Esa enseñanza vino después de que el Señor multiplicó los panes y los peces para alimentar a una multitud. Después el Señor se dio a conocer con otro gran yo soy. ¿Cuál fue? Yo soy la luz del mundo. Y veíamos cómo se aplicaba lo más de bien precisamente cuando el Señor trae luz a ese ciego que siempre toda su vida estuvo en tinieblas. Y para este capítulo 10, y más aún en el texto que nosotros vamos a estar explorando esta mañana, el Señor se presenta con un tercer yo soy. ¿Cuál? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y se trata, hermanos, de una expresión que se deriva lógicamente de esa alegoría del redil, con la cual ahora el Señor va a pasar a un aspecto donde Él se va a involucrar en esa ilustración. Y se va a reflejar de una manera como primaria, ¿verdad? Si nosotros recordamos cómo fue esa alegoría, esos primeros 5 versículos, fue como contando una historia, ¿sí? Contando la historia de un pastor, contando la historia de unas ovejas, de un redil, de unos ladrones, de unos salteadores. Pero ahora el Señor lo que va a hacer es decir, yo soy. Se inmiscuye en la ilustración, ¿sí? Y va a mostrar por medio de esa ilustración de yo soy la puerta, o más bien nos va a enseñar, es que Él es un asunto de suma esperanza. Hermanos, de verdad, yo creo que este pasaje es muy pertinente para nosotros hoy. Vivimos tiempos muy convulsionados. Vemos hoy cómo podemos decir, hoy me encuentro feliz y mañana tenemos una tragedia delante de nosotros. ¿Y qué más, hermanos, que el Señor hoy nos diga, yo soy la puerta? Y esto con el propósito de dar esperanza a sus ovejas que están siendo asediadas por el mal. Y en lo particular lo que está diciendo este contexto es a esos malos pastores, a esos líderes que son tiranos, que lo que procuran es ahogar a la oveja con el propósito, más bien de ahogar es como hacerle así, exprimir a la oveja para sacar sus propios beneficios. Y aunque este discurso está siendo dirigido a los líderes del pueblo de Israel, hermanos, no significa que no tenga una repercusión directa para los que le pertenecen al Señor. Porque de lo contrario cerremos la Biblia y vayámonos. No, este texto tiene que ver mucho para con nosotros. Y esto es fácil de entender, hermanos, si nosotros consideramos lo que significa esa puerta. Y me adelanto quizás, probablemente esta será mi tesis a comprobar. Y es que de las palabras del Señor, que Él diga, yo soy la puerta, Él está diciendo que está tomando una postura de defensa en donde el Señor va a guardar a los que son suyos. Entonces es esperanzador, ¿verdad? Ahora, escuchar hablar a nuestro Señor dirigiéndose a esos judíos opresores, pues realmente eso resultaba como un bálsamo consolador para los que nos refugiamos en nuestro Salvador. Piense, por ejemplo, en esa escena. El hombre ciego de nacimiento sale expulsado y vituperado por los fariseos. Se encuentra con el Señor, lo reconoce como su Salvador, le adora. Y ahora encontramos en el capítulo 10 esta expresión alegórica de parte del Señor. Y ahora le dice, yo soy la puerta. Es como si tuviera a su oveja, a ese ciego, a ese hombre que había sido maltratado, no solamente por su enfermedad física, sino también por causa de su pecado, y ahora maltratado por estos líderes judíos. Y le dice a esos fariseos, yo soy la puerta. Así es que, hermanos, hemos de tomar ese contexto y así vamos a desarrollar las implicaciones de este lenguaje, claro, figurado, que ahora toma una dirección más personal en la declaración, en ese yo soy. Y aquí en ese yo soy la puerta,
es una férrea, no lo olvide, es una férrea defensa que el Señor hace para con sus ovejas. Y lo primero que quiero resaltar, voy a tocar 3 puntos sencillamente, y el primer punto que yo quiero resaltar lo vamos a encontrar en el versículo 6 y en la primera parte del versículo 7. Y quiero hacer lectura de esta manera. Dice el versículo 6: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo. Y hasta allí pudiéramos dejar la lectura para nuestro primer punto. Y lo que quiero es expresar con este punto es que aquí encontramos un liderazgo ciego. Un liderazgo ciego que no entiende cuál es su error. Ahora, pareciera, si usted toma este par de versículos como lo acabo de leer, pareciera que la transición que hay entre el versículo 6 y 7 tuviera como propósito buscar aclarar el pensamiento de su audiencia. Claro, el Señor en el versículo 6, Juan nos está diciendo que los judíos no entendieron la alegoría. Pero ahora el comienzo del versículo 7 pareciera que el Señor quiere es decirles: bueno, ¿no entendieron? Se los voy a poner más fácil. Ahora me voy a involucrar. Ahora les voy a decir, si ustedes no entendieron quién era el pastor, quiénes son los ladrones y los salteadores, ahora vamos a empezar por resolver quién soy yo. Yo soy la puerta. Yo pregunto, ¿podemos estar seguros que estos fariseos no entendieron nada? ¿Podemos estar seguros de que los fariseos no entendieron nada de la alegoría? Bueno, Juan afirma que así fue. Ellos dicen: no entendieron. Eso dijo Juan en el versículo 6. Ellos no comprendieron lo que el Señor decía, pero esto no significa que no entendieran acerca de la literalidad de la historia, de la ilustración. Ellos entendían, ellos sabían acerca de esa actividad pastoril de la época. Ellos eran descendientes ¿de qué? ¿De ingenieros? ¿De médicos? No, de pastores, ¿verdad? Eran descendientes de pastores, y aún en medio de esa sociedad que quizás es muy distinta a la nuestra, porque bueno, antes se veía como la gente pasaba con sus vacas y su ganado por las calles. Ya eso no se ve en nuestros pueblos, ¿verdad? Pero en esa circunstancia, en ese preciso momento de la historia, todavía había en medio de la sociedad pastores que cuidaban ovejas. Era muy común ver esa figura. Y aún más, piensa en el sistema sacrificial. ¿En mediaciones de qué? Del templo. Allí se tenía que ver mucho con el tema de los animales. Es más, el templo tenía un lugar especial, piense usted en un redil, en un establo, donde se guardaban los animales, las ovejas que iban a ser sacrificadas. Por tanto, hermanos, estos judíos tenían algo de idea de lo que el Señor había dicho. Pero también, hermanos, debemos recordar que para los judíos les era conocido el concepto de pastor, refiriéndose a ese aspecto antiguo testamentario. ¿Cuál? Yo les había hecho mención hace 8 días que uno de los usos alegóricos, metafóricos de la palabra pastor en el Antiguo Testamento tenía que ver con referirse a los líderes o a los gobernantes del pueblo. Piense, por ejemplo, Jeremías 3:15. En Jeremías 3:15, allí podemos leer: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con paciencia y con inteligencia. Claro, está hablando el Señor con un lenguaje altamente gráfico, ilustrativo, porque Él no está diciendo: sí, les voy a poner un pastor que tiene animales y los voy a poner sobre mi pueblo para que los lleve a comer pasto. No, eso no está diciendo el Señor. Él está diciendo que voy a poner líderes, voy a poner gobernantes sobre ustedes, pero que tengan según mi corazón, que tengan esa característica, según mi corazón. Ahora, claro, Jeremías 3:15 es un versículo que tiene un tinte positivo, ¿verdad?
y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Tiene un tinte positivo, tiene un tinte de misericordia. Y también nosotros podemos encontrar que en el mismo Antiguo Testamento podemos encontrar que el Señor también habló duramente contra estos líderes, estos gobernantes de su pueblo. Habló en contra de los malos pastores. Y para no irnos del mismo libro, en Jeremías, podemos partir al capítulo 23. Jeremías 23, versículos 1 y 2. Allí en Jeremías 23, 1 y 2 comienza con una palabra particular. Dice, ay de los pastores que, ¿qué implica ese ay? Juicio, es juicio, es una palabra de ira, es una palabra que está expresando que lo que viene de allí en adelante no piense que va a ser suave para sus oídos, no, es algo donde el Señor se queja, dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Miren lo que dice. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Ahora bien, hermanos, yo estoy convencido que si estos fariseos no entendieron las palabras de la alegoría, no es porque su literalismo no fuera claro, porque en lo literal ellos entendían de qué se estaba tratando. Más bien yo creo, hermanos, yo creo que para estos fariseos, estos líderes judíos, yo creo que la gran interrogante de esa alegoría de los versículos 1 al 5 de Juan 10 era preguntarse, ¿y quién es el pastor? Jesús les habló de un pastor y la pregunta pues, ¿quién es ese pastor? Ahí yo creo que ahí está la interrogante, está la duda, es lo que no entendieron. O aún más, ellos quizás se llegaron a preguntar, ¿y quiénes son los ladrones y salteadores? ¿Con qué dígame usted, un líder judío, con cuál de esos dos calificativos se hubiese asignado? ¿Con el de pastor o con el de ladrón y salteador? Pastor, ¿cierto? Señor nos mandó a ser los pastores del pueblo y naturalmente eso era lo que estaban ejerciendo, un liderazgo sobre el pueblo. Esos líderes no estaban viendo con claridad cuál era la parte que les correspondía a ellos y cuál era la parte que les correspondía a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no podían entender? Bueno, la Biblia sostiene cuando menos 3 argumentos, cuando menos 3 razones posibles por la cual una persona no puede entender lo espiritual de lo que el Señor está hablando. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es esa primera razón posible? Bueno, la primera razón posible tiene que ver con el corazón del hombre. El corazón caído del hombre, que por naturaleza es ciego. Un hombre sin Cristo está ciego, ¿cierto? Está ciego. Por naturaleza no puede ver las cosas que son espirituales. No las puede ver y no las puede entender. Incluso el mismo apóstol Pablo desarrolla ese pensamiento en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primero a los Corintios 2, verso 14. Miren lo que dice Pablo. El hombre natural, cuando hablamos del hombre natural, estamos hablando del hombre que no ha sido regenerado, el hombre que no es salvo, el hombre que nació en pecado y vive en pecado. Ese es el hombre natural. Dice Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y pudiéramos decir, naturalmente, aquí tenemos a estos líderes fariseos que no percibieron las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces están muertos espiritualmente. Y sigue diciendo Pablo,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esta es una verdad, amados hermanos, es una verdad. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron haber tenido una experiencia de haberse acercado a la Biblia antes de conocer a Cristo, o más bien, antes de que Cristo viniera y les salvara. Por ejemplo, a mí me llegó a pasar religiosidad, quizás en su momento, tomar la Biblia, leerla y decir, no entiendo, no entiendo. Y por eso me gusta siempre sacar porque me pasó, y es verdad. Llegar a esa primera bienaventuranza y decir, bienaventurados los pobres en espíritu, yo decía, pero esto es imposible. ¿Cómo va a ser feliz? ¿Cómo va a ser bienaventurado una persona que esté en miseria espiritual? Pues el que verdaderamente debiera ser feliz es aquel que está lleno, está rico en el espíritu. Entonces, se cumple la escritura, ¿sí? El hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Esa es una razón posible por la cual estos líderes judíos no pudieron ver la verdad de Cristo. Una segunda razón, ¿cuál es? Satanás. Satanás, sí, es una realidad. El príncipe de este mundo, lo llama la Escritura. El príncipe de este mundo es enemigo de Dios y es enemigo de los hombres. Y él hará todo lo posible para que la palabra de Dios no encuentre cabida en el corazón. ¿Cómo puede hacer eso Satanás? ¿Cómo puede quitar la palabra cuando es sembrada? Pues el Señor lo explicó en una de sus parábolas del reino. Y estuvimos hace poquito pasando por allí. Mateo 13, versículo 19, en la explicación de la parábola de los terrenos. Mateo 13, 19. Allí nos dice el Señor, cuando alguno oye la palabra del reino, y eso fue lo que hicieron los fariseos, escucharon la palabra del reino, porque fíjense que dentro de esa alegoría que el Señor les está diciendo en Juan, Él está hablando del reino, porque el redil es una expresión del reino, y les está hablando del reino. Entonces, fíjese, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, lo que le pasó a estos judíos, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Hermanos, no solamente somos insuficientes cuando no tenemos a Cristo, sino que también Satanás estará allí para hacer todo lo necesario para velar. Es ahí donde le pone el tropiezo, es ahí donde le dice, mire, hay algo mejor que ir a la iglesia. O usted coge la Biblia y se pone a leerla y le da sueño, o dice, no, mejor veamos la serie de Netflix, o qué sé yo, ¿sí? Allí está Satanás imponiendo su ley, ¿para qué? Para que nadie entienda, para robarle lo que ha sido sembrado en su corazón. Bueno, esa es una posibilidad, una segunda razón por la cual estos judíos no entendieron lo que les quiso decir el Señor. Pero en tercer lugar, usted podrá pensar, ¿será que hay más que uno pudiera decir, otro estorbo por el cual el hombre pudiera tener para no entender la palabra de Dios? Es decir, no, ya, con esas dos es suficiente, déjeme lidiar con esas dos. No, hay una tercera. La Biblia habla de una tercera, y puede ser que Dios mismo les esté velando el evangelio del reino. Y eso yo creo que es lo más grave. Dios mismo le puede estar velando al hombre el evangelio del reino. Y allí mismo en el evangelio de Mateo, capítulo 13, el Señor dice eso, versículo 11, Mateo 13, 11. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Esto es cuando Él estaba explicando por qué les hablaban parábolas, ¿sí? Mateo 13, 11. Porque a vosotros, les está dirigiendo allí a sus discípulos, es a ustedes, a los que les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El Señor mismo velando, cegando el entendimiento para que otros no lo comprendan. Claro, aunque los misterios del reino están velados para los incrédulos impenitentes,
incluyendo a estos fariseos, el Señor continúa su discurso. Fíjense, el Señor está diciendo allí, el verso 6 nos dice que no entendieron estos líderes judíos, pero el verso 7 nos dice, volvió pues Jesús a decirles. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que a estos judíos, el Señor les continúa hablando. El Señor pudo haber dicho, ahí los dejé, con un mar de dudas, ¿sí? Van enceguecidos, pero no. El Señor continuó su disertación. El Señor continuó con su discurso y lo que hace es aclarar la alegoría. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace de una manera directa, identificándose a sí mismo como la puerta y el pastor de las ovejas. Así es que esto nos deja saber, amados hermanos, que efectivamente el Señor quiere que estos líderes de Israel sepan que su liderazgo fracasó. El Señor quiere hacérselo saber. Hermanos, yo creo que esto es muy bueno de parte de Dios. Es muy bueno que el Señor nos diga las veces que hemos fallado. Es muy bueno que el Señor abra su Biblia y nos diga, nos muestre nuestros pecados. Es bueno. Y aquí el Señor está haciendo eso. Él quiere mostrarle a estos fariseos que su liderazgo es perverso. Y como una demostración, estaba sobre ellos ¿qué? Su ceguera espiritual. El Señor les va a decir es que naturalmente, mírense ustedes mismos, no quieren ver, no entienden, son ciegos espirituales que no les permite reconocer siquiera esta ilustración que les estoy dando. Por tanto, piensen esto, un líder ciego, ¿en qué se convierte? En un peligro. En un peligro. ¿Sobre quién? Sobre las ovejas que necesitan ser alimentadas. ¡Qué peligro! Es notable, amados hermanos, la posición que los fariseos tenían sobre el pueblo, ¿cierto? Y también esa gran influencia que ellos ejercían. Y en diferentes ámbitos, estos judíos líderes ejercían mucha presión sobre el pueblo. Piense en lo religioso, ¿verdad? En lo religioso, en la ética, en las enseñanzas y sin dejar a un lado en la misma interpretación de la ley. Todo eso lo tenían los líderes judíos y se sobreponían al pueblo. Y aún con todo, era un liderazgo que no sabía evaluar su propio desempeño. Es como decir, saco el espejo solamente para que usted se mire. Usted está mal, mire, cometió pecado, tiene que, etcétera. Un sacrificio aquí, sacrificio allá. Pero ellos no eran lo suficientemente aptos como para voltear ese espejo y mirarse a sí mismos. Por esa razón, y con más detalle, el Señor nuevamente va a calificar el liderazgo perverso de los judíos como ladrones, asesinos y destructores. Pero sin antes encontrarse que el Señor lo que quiere es, para enseñar que ellos están mal, es decirles, miren el verdadero liderazgo, miren al verdadero líder, mírenme a mí, que yo soy un líder verdadero, un líder que cuida, un líder que protege, un líder que alimenta. Y lo hace bajo la figura de la puerta de las ovejas. Y esto nos lleva precisamente a nuestro segundo punto del sermón. Y es que solo hay un medio. Solo hay un medio, solo hay una puerta, solo hay un Cristo. Segunda parte del versículo 7 y el versículo 8. El Señor dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Miren, si el problema para esos judíos era reconocer el estado deplorable de su liderazgo y que no lo supieron entender desde la alegoría de los versículos 1 al 5, ahora el Señor, sin salirse de la ilustración, Él se va a involucrar y se distingue como la puerta de las ovejas. Y esto es un altísimo contraste. Y aquí
es donde tenemos ese tercer gran yo soy que dijo el Señor Jesucristo. Yo soy la puerta. ¿Qué significa que Cristo sea la puerta? ¿Debiéramos darle un significado literal? ¿Debiéramos darle un significado a cada uno de los elementos que componen una puerta? ¿Qué tiene una puerta? Tiene bisagras, tiene una chapa, un marco. ¿Tendríamos que darle una explicación a cada uno de esos elementos? No. Estaríamos nosotros alegorizando, espiritualizando lo que el Señor no quiere decir. Es la esencia que hay en ese elemento, a lo cual debemos nosotros partir. Pensemos, volvamos nuestro pensamiento al redil. Pensemos en la puerta del redil. Hermanos, esas construcciones sí tenían una entrada. Los rediles tenían una entrada, pero no solían tener una puerta como nosotros la conocemos hoy en día. No la tenían así. En su lugar se utilizaba una especie, sí, de entrada estrecha. Es una entrada estrecha conocida, miren cómo se conocía, como la puerta angosta. Yo creo que esto ya le trae eco a otro versículo, ¿verdad? Esa se conocía como la puerta angosta, por donde entraban y salían ¿quiénes? Las ovejas. Y era, fíjese, era el pastor quien se agolpaba en esa pequeña abertura, impidiendo que nada extraño entrara y ninguna oveja escapara. Así es que literalmente, el pastor del redil era la puerta. Él era la puerta. Por él entraban y salían las ovejas. Ahora, que Jesús diga, yo soy la puerta, mire, se convierte en el único que puede estar entre un lugar seguro y un lugar peligroso. Y esto me parece a mí fenomenal. Porque aquí no se expresa ese carácter defensor y cuidador que tiene nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea la puerta. Él es el que está en medio de los suyos y del peligro. ¿No le parece? Y eso era lo que estaba pasando. Él estaba en medio de los fariseos y del hombre que había sido hijo. Así lo tenemos. Él, el Señor Jesucristo, hará lo necesario para no permitir que ningún enemigo pase a hacerles daño a sus ovejas, ni mucho menos se dejará engañar por algún timador. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo se dejará timar y decirle que alguien llegue y diga, no, venga, vengo por esa oveja? No se dejará timar, Él no se dejará engañar. Él estará en guardia y protegerá a los que son suyos. Considere también, hermano, que esta puerta es ¿para quién? Ahí lo dice, yo soy la puerta de las ovejas. Esta puerta es para las ovejas. Y aquí ya empezamos a meternos en un problemilla. Y es que es una puerta exclusiva. Exclusiva. ¿Exclusiva para quién? Para los que son de la propiedad del buen pastor. Así es que por más que muchos quieran entrar, si no son ovejas de Cristo, ¿qué pasará? No entrarán. No entrarán. Exclusividad. Entonces, piénselo de esta manera. Yo pregunto, ¿qué pudiera sucederle a una oveja que no entra por la puerta? ¿Qué le puede pasar? Está en un lugar completamente desprotegido, ¿cierto? Porque la puerta no lo está salvaguardando, quedó por fuera. Ahora yo vuelvo a preguntar, ¿quién quisiera quedar a expensas de ese mundo caído? Yo creo que la pregunta sobra, ¿verdad? Claro, hermanos, que nosotros hemos de saber que cada quien es esclavo de su propio corazón. Piénselo así, una persona que está fuera del redil, ¿sí?, que no ha entrado por la puerta que es Cristo, pues no crea que de su propio corazón, como ya vimos, caído, negro y ciego, no está en su posición, en su condición de considerar, hola, yo como que quiero entrar a ese redil, quiero entrar, ¿sí? Se va a sentir cómodo en ese ambiente,
¿Por qué? Porque es esclavo de su propio corazón, ¿cierto? Pero si en esa situación de muerte, porque es una situación de muerte, porque vive muerto, aunque suene contradictorio, vive muerto, en un mundo muerto, con una cantidad de expresiones de muerte, pues esa persona, ¿qué hace? Persiste en vivir en un terreno tan hostil como lo es ese mundo caído. Y allí usted los encuentra, allí están. No quieren salir de esa condición de pecado. Y lo que hacen es sujetarse a todo tipo de tentaciones y no tener quien les defienda. Y yo creo que esa es la peor tragedia, ¿sí? Ser entregado a sus pasiones, ser entregado a sus desidias, ser entregado a su pecado. Es una tragedia para el ser humano que pueda experimentar estar en ese ámbito hostil. Porque lo que resulta es que destrucción. No hay más para él. No hay más para esa persona, sino destrucción. Pero ahora miremos de puertas para adentro. ¿Qué pudiéramos considerar de aquellos que están en el refugio del Señor? Pues cabe una sola palabra y es bienaventurados. Esos son los benditos. Benditos son aquellos que fueron llamados por el buen pastor para ser parte del reino de los cielos. Del reino de los cielos, donde quien les gobierna, donde quien les protege, no es nada más ni nada menos que el soberano, el todopoderoso. Ahora, ¿qué le pudiera pasar a una persona que está salvaguardada, que está en un lugar seguro, que está en un reino protegido, cuyo rey es todopoderoso? ¿Qué le pudiera pasar? ¿Ah? ¿Quién dijo nada? ¿Ah? Entonces, ¿por qué lloramos tanto? ¿No nos pasamos llorando? Pero porque esto, que porque lo otro, que porque lo uno. Manos, vamos seguros para la salvación eterna. Y lloramos. Fíjese ahora en el lenguaje, yo soy la puerta. Es interesante. Yo soy la puerta. El Señor no dijo, yo soy una puerta. ¿Sí ven la diferencia? ¿Notan la diferencia? Yo soy la puerta, yo soy una puerta, como si hubiera muchas. Nuevamente nos metemos en líos, porque se trata de un asunto de exclusividad. La única puerta. La propuesta de Cristo es completamente exclusiva y es algo que para el mundo le resulta siempre ofensivo. La exclusividad les resulta ofensivo, pues para ellos cualquier religión o culto les sirve para ser salvos, o recíbame como yo soy. Y por eso hay iglesias que han abierto la puerta de sus locales y han permitido, el Señor te ama así como tú eres y te recibe, no necesitas cambiar. Y ya tenemos homosexuales predicando. Para el mundo, cualquier religión sirve. ¿Tú eres cristiano? Está bien, yo soy musulmán. El mismo Dios. ¿Entonces eres evangélico? Sí. Yo soy católico. Igual estamos adorando al mismo Dios, perdón. No hay problema en las diferentes cultos. Para ellos todos les sirven. Cualquier culto les sirve para ser salvos. Y es allí donde son víctimas de cualquiera que se levanta como líder espiritual. Así, facilito, así. Solo, hermanos, entiéndalo bien, cuando el Señor dice, yo soy la puerta, es que Él está diciendo, solo por medio de mí se tiene acceso al reino de los cielos. No hay otra manera de accesar. No hay otra manera. Solo por medio de Cristo podemos ser salvos. Solo por medio de Cristo es que somos reconciliados con el Padre. Y este lenguaje de exclusividad está en muchas partes del Nuevo Testamento. Muchas partes. Y quiero citar solo 3 versículos para atender a esto. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12. Allí se nos dice, y en ningún otro hay salvación.
Mire cómo arranca. ¿Eso qué le suena? ¿Inclusivo o exclusivo? Exclusivo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ay, no, pero Alá, Buda, 4:12, Hechos 4:12. El pastor Pepito, qué sé yo. Ojo a esto, la iglesia tal, o el ministerio tal, allí hay salvación, allí el Señor me salvará. No. Solo por medio de Cristo. Romanos 5:1-2. Romanos 5:1-2. Dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de, ¿qué dice? Por medio de la Virgen María, por medio de los santos, por medio de los ángeles, por medio de la pata de conejo que usted tiene ahí en el bolsillo, la estampita de Messi, a la cual usted... No, por medio de Cristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y uno más, primera carta a Timoteo, capítulo 2, primera carta a Timoteo 2, 5 y 6. Primera Timoteo 2, 5 y 6. Y esta sí yo creo que es contundente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Yo creo que es muy particular lo que hace Pablo en este versículo, porque él pudo haber cerrado diciendo, solo hay un mediador, solo hay un Dios, punto, nada más. Pero él quiere dejar en claro que es el único camino. ¿Por qué? Porque es el único que se dio a sí mismo para rescatar a todos. ¿O quién más murió por nosotros? No lo hay. ¿Dónde está la tumba vacía de Buda? ¿Dónde está la tumba vacía de Mahoma? ¿No? Ahí están sus restos. Ahí están sus restos. Pero ahora busquen el cuerpo de Cristo. Lo tendrán que buscar a la diestra de Dios Padre, porque desde allí reina glorioso a favor de su iglesia. Hermanos, y al ser exclusiva la entrada a una vida de gracia, y oígame bien esto, la vida del cristiano es de gracia sobre gracia. Todos los días estamos recibiendo gracia. Es una vida exclusiva que encontramos solo en Jesucristo. Ahora, lo que va a hacer el Señor Jesucristo, volviendo a nuestro pasaje de Juan, es desligarse de ese liderazgo fallido de los judíos, cuando dice en el versículo 8, todos los que antes todos los que antes de mí vinieron. Entonces, atienda muy bien al uso de los tiempos verbales. Todos los que vinieron antes de mí, ¿cierto? Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. La pregunta es, ¿a quién se refiere el Señor con estas palabras? Aquí, bueno, tengamos en cuenta este versículo 8. Aquí se nos está hablando de dos grupos, ¿sí? Nos está hablando de los ladrones y salteadores y las ovejas. Allí tenemos, ¿cierto? Ladrones y salteadores y las ovejas. Claro, los ladrones y salteadores son esos falsos maestros y las ovejas son las ovejas del Señor porque no oyeron a los falsos maestros, a estos ladrones y salteadores. Pero respondamos esa pregunta, ¿quiénes son estos ladrones y salteadores a los cuales muy seguramente estos judíos tampoco distinguían? Los primeros puede que se refieran a los líderes del Antiguo Testamento, ¿cierto? Lo leíamos en Jeremías, como el Señor duramente les dijo, ustedes han hecho mal. Entonces pudiera referirse al liderazgo del Antiguo Testamento, de esos reyes, de esos sacerdotes que llevaron al pueblo a pecar de una manera tan insultante para Dios que el mismo Señor
habla palabras muy duras en muchas partes, pero creo yo ninguna como lo que encontramos en Ezequiel 34. Allá en Ezequiel 34, el Señor lanza palabras muy duras a estos pastores malos. Él dice que sus pastores no hicieron su labor. ¿Cuál? ¿Cuál es la labor del pastor? Cuidar. Y él dice, no apacentaron a mis ovejas, sino que ellos prefirieron apacentarse a sí mismos. Piénselo así, apacentar es dar de comer. No les dieron comida a las ovejas, ellos prefirieron ¿qué? Comer para sí mismos, engordarse para sí mismos. ¿Y qué estaban haciendo? Abusando del pueblo del Señor. 34. Es que es todo el pasaje, ¿sí? Para que lo tenga en cuenta. Y aunque este liderazgo maligno fue una realidad que llevó al declive de la nación de Israel, el Señor Jesucristo usa una expresión en Juan 10, verso 8, muy particular. Ladrones son. ¿Qué está diciendo? Él está dando a entender que ese liderazgo malo, perverso, es una realidad en esos días. Es una actualidad. Por tanto, el Señor se está dirigiendo, ¿es a quién? Al liderazgo de los escribas, al liderazgo de los fariseos, al liderazgo de los saduceos, que eran, entre otros, los grupos prominentes de ese tiempo que abusaron de su liderazgo. Claro, entonces estos hombres no podían decir, por suerte nos zafamos. El Señor se estaba refiriendo, era al Antiguo Testamento. No, le está diciendo, ustedes son. Y esto quedó registrado, hermanos, en las acusaciones que hizo el Señor a lo largo de su ministerio. Por ejemplo, ¿cuál es ese calificativo que más acompaña de palabras del Señor a los fariseos? ¿Cómo se refiere el Señor a los fariseos? Dice, ¿fariseos qué? Hipócritas. Ellos fueron hipócritas, imponiendo ¿qué? Cargas, porque ahí viene la hipocresía, cargas que ni siquiera ellos estaban dispuestos a llevar. Ustedes tienen que hacer, pero él no lo hacía. También, hermanos, nosotros encontramos de palabras del Señor que él, a lo largo de su ministerio, y por ejemplo, en este caso el Evangelio de Juan, capítulo 10, él trató a este liderazgo como ladrón y asesino. Pero hay algo particular. ¿Cómo se aplica ese ladrón y asesino? Bueno, ¿se acuerdan de ese pasaje en donde el Señor dice que fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas? ¿Sí? Allí se ve claramente ese carácter de ladrón y asesino. Mire, para algunos comentaristas esta expresión, que devoran las casas de las viudas, puede significar que estos fariseos lo que hacían era aprovecharse de la vulnerabilidad, de las desventajas que tenía una viuda. Se aprovechaban de eso y les cobraban por consejos. Decir, ay, señora viuda, usted está en una situación muy mala, quisiéramos ayudarle con nuestra sabiduría, pero eso pesa, eso cuesta, ¿sí? Y claro, la joven viuda desamparada en su soledad, en su vulnerabilidad, pues ¿qué hacían? Necesito sabiduría para salir de este hoyo. ¿Y qué hacían? Pagar. Pero es que no se llenaban solamente con ese primer pago, sino que estos fariseos iban a tal punto de quedarse con las propiedades de la viuda. Saqueaban a la viuda. Ladrones, asesinos. Además, el Señor calificó a ese liderazgo fariseo, un liderazgo malévolo, lo calificó de tropiezo. ¿Para qué? O más bien lo indica es de la manera en que estos líderes judíos llegaron a ser una piedra de tropiezo para que muchos no pudieran entrar al reino de los cielos. Y este sí búsquelo, Mateo 23, 13. Mateo capítulo 23,
versículo 13. Nuevamente, mire la palabra con la cual empieza. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Y allí tiene su calificativo. Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Un estorbo completo para entrar al reino de los cielos. Hermanos, y aunque eran de gran tropiezo, el Señor nos deja saber que sus ovejas no oyeron a esos falsos pastores. No oyeron a esos falsos pastores. Y esto es importante que lo entendamos, porque yo creo que se trata de esas características que son propias de una verdadera oveja, que no presta su oído a falsos maestros. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede suceder? Sencillamente porque eran ovejas del buen pastor. Y ya lo había dicho el Señor, ¿sí? Mis ovejas me conocen y yo conozco mis ovejas. Se trataba, hermanos, se trataba de las ovejas que le pertenecen a Cristo. Y para no ir tan lejos, un ejemplo de esto es lo que les quiero decir, de cómo una oveja de Cristo no le presta el oído a los falsos pastores. Yo creo que lo había mencionado en el sermón anterior, y es recordando nuevamente a aquel hombre que fue ciego de nacimiento, que él no se dejó persuadir por las ambiciones incrédulas de los fariseos, ¿sí? Jura que ese milagro es falso. ¿Puedo hacer eso? Yo solo sé que era ciego y ahora veo. Y creo que no era un hombre común. No creo que fuera pecador. Creo que era un profeta. Él no se resistió a confesar la verdad de Cristo. Este hombre fue entendido, que su mirada renovada, no solo desde lo físico, sino que también, obviamente, desde lo espiritual, se debía posar solamente en Jesucristo, que su oído solamente debía reclinarse a la voz del buen pastor, pues Él es el único que le dio lo que verdaderamente Él necesitaba. Lo que nadie en toda su vida le pudo dar. ¿Qué? La salvación de su alma. La salvación de su alma. ¿Usted necesita plata? Te da un banco. ¿Usted necesita comida? Va y golpea. ¿Usted necesita cosas físicas? Usted sabrá a quién dirigirse en este ámbito vertical, a quién ir y golpear. Pero usted aquí en este mundo, a nadie va a encontrar para decirle de mi salvación. Porque nadie puede darla, sino solamente el Señor. Y solo los que son de Cristo tendrán un oído tan agudo que sabrán escuchar dentro de todas esas voces a Cristo Jesús ofreciendo vida eterna. Así es que, hermanos, no hay religiones que el hombre, por muy bien intencionado, pueda elaborar. Si saben que hay muchos hombres bien intencionados, ay, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y yo soy bueno, y yo no le hago mal a nadie, y son instituciones, son cultos que se basan en la buena moral y en la buena conducta. Pero déjeme decirle esto, solamente es por medio de Cristo que se tiene acceso a la salvación. No hay más, no hay más. Y si alguno, por muy bueno que se crea ser, porque hay personas que lo son, personas que dicen, yo soy bueno, soy muy bueno, yo no soy como, y se comparan es con el malo de la tierra, yo no soy como, pero compárese con Dios, compárese con su Hijo Jesucristo y a ver cómo queda. Personas que dicen que son buenos, pero la Biblia es muy clara al decir, no es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie. Esto nos lleva a la tercera consideración, amados hermanos, y es que hay bendiciones al entrar por la puerta. Hay bendiciones de entrar por la única puerta que es Cristo. Versículos 9 y 10. Dice el Señor, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará
pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, este par de versículos nos pone frente a una disyuntiva, a un camino. Usted llega a un punto donde ese camino se abren dos. O entrar por la puerta del redil o quedarse allá afuera. No hay más, no hay más. Hay una gran diferencia, amados hermanos, en entrar al redil y quedarse por fuera. Y lo primero que el Señor resalta como una bendición está en esas palabras que dice: el que por mí entrare será salvo. Será salvo. Ahora, te pregunto, ¿salvo de qué? Porque esto es necesario, no solamente decirlo, sino repetirlo. Porque muchos han pensado en la religión que es ser salvo de la enfermedad, ser salvo de la situación económica, ser salvo de las relaciones aquí en el mundo, etc. ¿Salvo de qué? ¿Qué salvación ofrece Jesucristo? Hermanos, el principal problema que tiene todo ser humano, ¿cuál es? No hay trabajo. ¿Sí? O el gobierno. ¿Cuál es el problema? El gran orden mundial que hoy se está estructurando y que nos va a oprimir. ¿Cuál es el gran problema que tiene el hombre? Su condición de pecado. Su condición de pecado. Al ser todos los hombres pecadores, están en una condición de condenación. Hermanos, somos culpables en Adán y esa culpabilidad se acrecienta con cada pecado que nosotros cometemos en esta vida. Solo desde el momento en que somos concebidos ya somos pecadores. Pero es que eso no se queda allí. Basta es que nazcamos, salgamos del vientre de la madre y empezamos a pecar. Ya, es natural. Y empezamos a sumarle entonces a nuestra culpabilidad más culpabilidad. Y es así como la ley santa de Dios se levanta y ¿qué hace? Condena a todos los hombres a la muerte. Pero dentro del plan divino estuvo que Dios enviara a su Hijo Jesucristo. ¿A qué? A salvar ¿a quién? A su pueblo. Claro, perdidos. Pero cuando el ángel habla con José y le dice: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Óigame bien, exclusividad. Exclusividad. ¿Cuál pueblo? El pueblo que el Padre le encomendó desde la eternidad para que salvara. Y en ese mismo capítulo de Ezequiel 34, cuando ustedes lo lean, además de encontrar esas palabras duras de parte de Dios contra los falsos pastores, que en lugar de cuidar las ovejas del Señor, las maltrataron, las abusaron y lo que hicieron fue engordarse ellos mismos. Pero en ese capítulo, en ese mismo capítulo 34, el Señor Dios prometió que Él mismo vendría a buscar a sus ovejas y salvarlas. Ezequiel 34, 11 y 12. 34, 11 y 12. Dice el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Hermanos, esto es muy claro. ¿Cómo lo hace? ¿O cómo lo hizo más bien? Encarnando la segunda persona de la Trinidad. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las encontraré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Hermanos, en ese momento más oscuro de nuestra existencia, cuando estábamos vaciados de pecado, o no, llenos de pecado más bien, llenos, en ese día nublado, ese día de oscuridad, es cuando vino el buen pastor y nos llamó por nuestro nombre
y nos hizo entrar a su redil. Y ahora es Él, como la puerta, que nos protege. Entonces, hermanos, ¿de qué somos nosotros salvos en Cristo? Pues de la condenación de la muerte. De la condenación de la muerte. Pero las cosas no quedan así nomás. Pues además de la promesa de salvación, el Señor adjunta la promesa de suplir las necesidades diarias. Claro, porque para Él fácil es tomar a sus ovejas, meterlas al redil y no se salen porque allá hay peligro. ¿Sí? No se salen porque allá les puede pasar y nos mantiene. Eso sucederá en algún momento, cuando toda la iglesia sea reunida y estemos en el reino de los cielos. No habrá lugar. No habrá lugar a donde salir que no sea el reino. La promesa que el Señor ahora extiende es una promesa de suplir necesidades diarias. Fíjense, las ovejas entrarán y saldrán, ¿y qué pasará? Hallarán pastos. Este lenguaje es un lenguaje, si usted lo nota, es un lenguaje de provisión, Es un lenguaje de cuidado, de un cuidado constante que está en los términos de brindar alimento. Y eso es lo que hace el buen pastor. El buen pastor lo que hace, sí, los refugia en la noche para que el enemigo no venga y nos asalte, y en la mañana los sacará y los llevará y los alimentará. Entonces, ¿qué tenemos acá, hermanos? Que se trata de una bendición en la cual nosotros podemos descansar inmediatamente que el Señor nos salva. Desde ese preciso momento en que hemos sido salvos, el buen pastor no ha cesado de cuidarnos a nosotros. Él nos ha dado lo que necesitamos para que esa salvación que hemos recibido sea sostenida hasta el final de los tiempos. Y usted dirá, no, pero es que yo necesitaba era plata. Es que no ha considerado su verdadera necesidad. No, pero es que yo lo que necesitaba era descansar. Es que no ha considerado su verdadera necesidad. Si usted ha visto que su necesidad es esa lidia que tiene con el pecado, usted sabrá que hoy, ya después de haber sido salvo, que todavía lidia con tentaciones, usted necesita del alimento del Señor. Y el Señor que prometió, les alimentaré y las cuidaré hasta el final. El cuidado, hermanos, póngame atención, el cuidado que Jesucristo tiene con su iglesia se aprecia en cómo Él nos alimenta cada vez que nos lleva a degustar de su palabra. De su palabra. Y aquí es donde muchos meten las manos en los bolsillos y vuelven y agachan su cabeza de derrota y salen arrastrando los pies por el mundo y decir, no encontré lo que yo necesitaba. Estaba buscando lo que no estaba buscando lo que realmente necesitaba. Entonces, hermanos, si una oveja está mal alimentada, piénsalo porque puede ocurrir, ¿cierto? Yo le pregunto, si una oveja de Cristo está mal alimentada, ¿es por qué? Porque el buen pastor no le da alimento. Porque la oveja es necia, ¿cierto? Es necia. No podemos culpar al buen pastor. Más bien hemos de considerarnos a nosotros mismos que hemos descuidado cada vez que el Señor nos tiene la vianda, el alimento. No lo hemos querido comer. ¿Sí? Hemos preferido otras cosas. El chicle. ¿Sí? Y cuando yo hablo del chicle son esas cositas light que hoy en día se enseñan por ahí. Pero cuando se habla de Biblia, quiero. Pero eso es lo que necesito. Eso, sí, eso me queda muy pesado. Ahora, entonces fíjese, amados hermanos, que sumado a la bendición de la salvación, sumado a la bendición de la provisión del pastor, también está como bendición la defensa que nosotros recibimos de nuestros enemigos. Y está en las palabras, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Claro, esta porción se presenta como un contraste entre la bondad del buen pastor y el liderazgo perverso de los líderes de Israel.
Pero podemos decir, hermanos, que las ovejas del Señor serán protegidas de los falsos pastores y maestros que lo único que quieren es aprovecharse de ellas. Hermanos, cuando usted aprende a comer bien, ahí sí lo que le cae pesado es la comida chatarra. ¿No le ha pasado? ¿O será la edad? Bueno, dejemos ese pensamiento ahí en un paréntesis y quitémoslo. Pero eso pasa, cuando usted ya aprende a comer bien, usted ya empieza a escuchar otras voces y dice, como que esto no cuadra, ¿sí? Y eso es lo que nos ha movido a muchos de nosotros a decir, esta doctrina no tiene la suficiente peso como para creerla. Tengo que buscar. Y lo que hace el Señor es, nos guía, nos lleva a buenos pastos y a comer buena doctrina. Ahora, claro, hermanos, un liderazgo maligno nos va a mostrar que nos querrá atropellar de cualquier manera y lanzará como hace el pescador que lanza su anzuelo con la caña de pescar y nos pondrá ese chiclecito que alguna vez estuvimos acostumbrados. Eso que es rico, que es fácil, que es sencillo, que no denota esfuerzo. Y allí está. Pero entre ese falso maestro y nosotros está el buen pastor. ¿Sí? El buen pastor está allí para defendernos de la malignidad de los falsos maestros, para que nosotros no pongamos nuestro interés en ello. Y que no nos preocupemos por estar siguiéndoles a ellos, sino por el contrario, el Señor siempre nos estará llamando a que vengamos a Él y le atendamos solamente a Él. Pero un liderazgo maligno pondrá su interés en sí mismo, eso es lo natural, va a querer que todo funcione, es para Él. Por tanto, Él no se va a preocupar por sus seguidores. ¿Y en qué sentido? Óigame bien a esto, no se va a preocupar en que sus seguidores aprendan la verdad, porque si aprenden la verdad serán libres, y yo necesito tenerlos aquí cautivos, ¿sí? Y si usted hace eso, hay maldición, y si usted hace esto, se está revelando, y si usted, entonces hay cautivos, y si no se enseña o más bien, porque en el momento en que enseñe la verdad los hará libres. El peor de los actos de un falso pastor lo que puede hacer es lograr someter a las personas haciéndolos sus discípulos que siguen sus pasos perversos. Y los hay. Es más, el mismo Señor también levantó un ay en contra de los fariseos diciendo esta verdad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esto es lo más ruin que pudiera ser un liderazgo. Tomar una conciencia, saturarla de mentira y hacerlo peor que lo que Él es. Pero el Señor Jesucristo no es así. Él no es así. Él vino a darse a sí mismo por las ovejas. Él no vino a usar las ovejas, sino Él vino a darse por sus ovejas. Por lo cual sería absurdo que las salvara muriendo en la cruz del Calvario y después dejarlas por allí a su deriva. Eso no hizo el Señor. Él no nos dejó a la deriva para quedar allí expuestos a morir en nuestros pecados. Por eso es que no cabe en medio de la doctrina bíblica que una persona una vez salva pueda perder la salvación. Una persona que el Señor ha salvado, esa el Señor la guardará, la cuidará hasta que lo lleve a la gloria. La salvación, hermanos, que vino a dar el Señor es una salvación de vida eterna. Es decir, que no acaba. Bien dice el verso 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Esto tiene un significado mayor, hermanos, a decir que la muerte eterna no les alcanzará, porque hay muchos que piensan, ya soy salvo, es como decir, ya tengo un pase para que cuando yo me muera vaya directo al cielo. No, la salvación no es simplemente eso, porque mientras vivamos en este mundo debemos ser conservados en esa salvación, y eso lo hace Dios. Aunque es cierto que recibimos salvación, la vida abundante que podamos disfrutar en esta tierra consta de un espíritu que se goza de esa salvación. Y yo creo que esto también hace parte de esas marcas propias del cristiano, que se goza de ser cristiano. No decir, ay, qué flojera eso de ser cristiano, ¿verdad? Me toca ir a la iglesia, me toca que leer la Biblia, me toca que orar. No, el que es oveja del Señor se goza en la salvación que ha recibido y que le hace levantarse cada vez que cae en derrota, porque esto es verdad. Como cristianos podemos tropezar, podemos caer en tentación, pero aún así lo que hace el Señor es levantarnos en ese gozo de la salvación, levantarnos de esa ruina en la cual hemos caído. Una vida abundante, entonces, hermanos, es poder trasegar en este mundo caído con la gracia suficiente para la santificación, sea un asunto real, sea un asunto constante. Y eso lo da el buen pastor, nadie más. Y cierro con esto rápidamente, hermanos. ¿Cómo pudiéramos nosotros tomar este texto y llevarlo a nuestra vida? Pues yo creo que de muchas maneras. Y lo primero que quiero resaltar es teniendo en cuenta el asunto de esos falsos maestros. Y es en ese carácter de estar ciego, porque la falta de comprensión espiritual que tuvieron esos líderes judíos les resultó en lo que es contrario a una oveja del Señor. Desconocieron al buen pastor, no discernieron la voz del Señor, que por la gracia de Dios reconoce que Él vino a dar su vida por aquellos que están en gran necesidad. Pero es indudable, hermanos, que la ceguera espiritual deja al descubierto que uno no está dispuesto a confiar en Jesús y mucho menos en aceptar su liderazgo, que no se quiere conformar al mandato divino. Eso es estar ciego, eso es estar por fuera del redil. Y es allí, hermanos, es allí donde se pone en descubierto la necedad del hombre. ¿Por qué? Porque no hay mayor torpeza que la que un individuo tiene, que la de no identificar su vida de pecado, de no saberse ciego. Eso es ser torpe. Podrá esconderse detrás de una religión, pero esa será su venda. Estará más velado aún, porque esa religiosidad no le va a permitir entender que está obrando en contra del propósito divino. Por el contrario, va a suavizar su conciencia y decir, soy bueno, pero no va a lidiar con su pecado. Y como ovejas del Señor, hermanos, hemos de saber reconocer que no podemos sucumbir a las veces que nosotros pecamos y llegar a aligerar el pecado y decir, no fue tan malo, estoy entero, no me pasó nada, así es que no pudo haber sido tan malo. No, tengamos cuidado con eso, porque podemos estar dando más bien luces de que esa venda nunca fue quitada y aún vivimos en nuestros pecados. En segundo lugar, el cristianismo es exclusivo. Es exclusivo, no inclusivo, como muchos lo han querido ver. Y yo pregunto, ¿está buscando la manera de entrar al reino de los cielos por su propia cuenta? Es algo interesante que debiéramos hacer.
que estamos buscando la salvación por nosotros mismos, por aquí, por allá. Estamos elaborando, piénsalo de esta manera, estamos elaborando un agujero en una muralla que es impenetrable. Quiero entrar, pero está velado. Hermanos, solo hay un medio para entrar, y es la puerta. Es Cristo, no hay más. El reino de Dios, piénsalo así, el reino de Dios no tiene ventanas. El reino de Dios no tiene puertas traseras por las cuales se pueda entrar también. Alguna vez un predicador reformado dejó una puerta abierta diciendo: puede que el Señor tenga otra manera de entrar al reino. Cuidado. Claro, uno dice: es reformado, entonces... No hay puertas traseras por las cuales se puede entrar. Así es que la diversidad religiosa no es ese abanico de posibilidades para gozar de la salvación. Y aunque así se presente, que hay iglesias para esto, hay iglesias para otros, hay iglesias para ricos, para pobres, blancos, negros, eso no es así, hermanos. Es más, ni siquiera podemos nosotros reducir el espectro a 2 entradas. No hay 2 entradas siquiera, si eso es lo que estamos pensando. Bien, el Señor Jesús habló también de esto cuando dijo que hay 2 puertas. Sí, hay 2 puertas, pero una es angosta como la de un redil, y hay otra que es espaciosa, muy amplia, donde muchos caben con todos sus pecados. Nadie puede entrar al reino de los cielos cargado de sus pecados. Mateo 7, 13 y 14, el Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, la del redil, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 y 14. Solo hay una puerta, y esa puerta es estrecha, que solo va a caber la oveja, no va a caber sus deseos, sus placeres, su pecado. Eso no cabe, eso se tendrá que quedar afuera. Y en tercer lugar, hermanos, es verdad que en este mundo tendremos aflicciones, y el que diga lo contrario no está viviendo en este planeta. Pero si esas dificultades son por causa de seguir al buen pastor, porque hay dificultades que uno se gana por causa de su pecado, y en esas no hay virtud. Virtud hay en aquellos sufrimientos cuando seguimos la causa de Cristo. Y ténganlo por seguro que hay más virtud en el cuidado, en la seguridad y en la plenitud que se encuentra en la comunión con Jesucristo, así ese mundo se esté cayendo a pedazos. Considere estos términos negativos. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay alimento para nuestro sustento espiritual. Y fuera de Cristo mucho menos hay seguridad, pues no tendremos quien nos defienda. Y lamentablemente muchos, por no querer abandonar sus pecados, prefieren vivir en semejante miseria. Y la propuesta del Señor es una de riqueza, una de riqueza inconmensurable, de gracia sobre gracia. Por eso, hermanos, es que la invitación es lo suficientemente clara, y es que si estamos buscando consuelo, sepa esto: Jesucristo es la puerta que nos separa del peligro de los falsos maestros, y que por medio de él hallaremos la vida eterna. Para de contar. Esta imagen, la de yo soy la puerta, nos deja prácticamente con 2 enseñanzas prominentes, siendo la primera que Él es el único pastor que separa a las ovejas del peligro, y que Él es el pastor, el único medio por el cual las ovejas serán alimentadas. No hay donde más buscar, y si usted lo hace, está despreciando al Hijo de Dios. Vamos a orar.